Para el análisis de los resultados es muy importante tener dos conceptos. El primero de ellos, saber si lo que debemos hacer es un análisis de contraste bilateral o unilateral. Es decir, si debemos chequear o hacer un análisis de dos colas o de una sola cola, bien sea izquierda o derecha. Y para esto quiero traerles este pequeño ejemplo que nos va a ir llevando en todo este ejercicio. Un grupo de inversionistas desea conocer si es mejor invertir en Europa o en Asia. Ojo, aquí la unión de las dos es el O. A los inversionistas les interesa saber cuál es mejor. Inicialmente no. Solamente si hay diferencia entre los dos, posiblemente quieran saber cuál es mejor para invertir. Pero inicialmente lo que quieren ver es si hay diferencia o no entre invertir en Europa o en Asia. Nuestro grupo se fue a investigar y a sacar estos datos que tenemos allí. Allí aparecen las utilidades de las muestras que tomamos, tanto para Europa como para Asia. Si lo vemos, son dos poblaciones, es decir, vamos a utilizar un estadístico de prueba T o Z para el análisis, pero como el número de muestras que tomamos es 9, claramente es un estadístico T el que vamos a usar. En ese estadístico T debemos determinar entonces si el contraste es bilateral o unilateral. Cuando lo que queremos ver es la diferencia entre ambas poblaciones, el contraste es bilateral y el alfa definido, es decir, el nivel de significancia, se parte en dos y se convierte en alfa medios en la cola izquierda y en alfa medios en la cola derecha. Es decir, que para que se rechace la hipótesis nula, algo que se llama el valor P, que lo veremos a continuación, debe ser más pequeño que cualquiera de esos alfamedios. ¿Listo? Es decir, la zona de rechazo, que es esa sombreada, se vuelve más pequeñita en cada uno de los extremos. Pero si lo que quisiéramos probar es que Europa es mejor allí invertir que en Asia, entonces se nos convertiría en una prueba de cola derecha, donde la hipótesis alternativa me está mostrando claramente que lo que yo quiero probar es que la media de la población 1 es mayor a la media de la población 2. Miren que aquí el alfa se queda intacto, no se parte en dos, es decir, que la zona de rechazo se vuelve un poco más grande. Y es muy importante tenerlo claro a la hora de analizar y hacer un análisis estadístico y tomar una buena decisión finalmente. Por último, si lo que quisiéramos hacer es mirar si es peor invertir en Europa que en Asia, tendríamos todo lo contrario a este análisis que tenemos acá. Es decir, la hipótesis alternativa nos está diciendo que queremos ver si invertir en Europa, que sería la población 1, es menor que invertir en Asia, que es la población 2. Y en este caso sería una cola izquierda. Igual, la zona de rechazo serían similares, sería igual al alfa. Y para tomar la decisión tenemos que entender este concepto. Uno de ellos es el valor P y el otro es el estadístico de prueba. Vamos a comparar el valor P contra el alfa y el estadístico de prueba contra el punto crítico. Si el punto crítico está más hacia la derecha o es más grande que el estadístico de prueba, lo que nos está mostrando es que ese punto crítico es el que separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo. Miren dónde cae el estadístico de prueba. Cae claramente en la zona de no rechazo, pero también hubiera podido caer en la zona de rechazo. Con esto tomamos la decisión. Si cae en la zona de no rechazo, quiere decir que se sigue manteniendo la hipótesis nula, se sigue manteniendo lo que todo el mundo estaba pensando. Pero si llegara a caer en la zona de rechazo, entonces quiere decir que vamos a dar paso a la hipótesis alternativa con un nivel de confianza. ¿Cuál sería ese nivel de confianza? Sería 1 menos el alfa. Quedaríamos con un 95% de nivel de confianza. ¿Listo? Miren que esta decisión la podemos haber tomado bien sea con el estadístico de prueba o mirando el valor P, mirando la probabilidad. Si esa probabilidad es menor al alfa, o en este caso al alfa medios, entonces también rechazamos la hipótesis nula.
Cualquiera de los dos nos sirve para tomar la decisión. Ahora sí, resolvamos el ejercicio de dónde es mejor invertir, si en Europa o en Asia. Ya sabemos que es una prueba T para dos poblaciones y que esa prueba T para dos poblaciones que tiene muy pocas muestras, menos de 30, necesitamos saber si tienen sus varianzas iguales o diferentes. Entonces debemos hacer primero una prueba F para mirar si sus varianzas son iguales o son diferentes. Miren la que aquí está planteada. Al llevar esos datos a un software estadístico o a cualquier herramienta que nos ayude a tomar una decisión, vamos a encontrar tanto el valor F crítico, que sería este punto crítico que estamos mirando acá, que es de 2.53, vamos a encontrar también el F calculado, que nos da 0.30. Ese es el estadístico de prueba. Miren que el estadístico de prueba está más hacia la izquierda del punto crítico. Ya de entrada nos está diciendo que no se rechaza la hipótesis nula. Y recuerden que la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Ya solo con esta información podríamos pasar al siguiente punto. Es decir, tomar la decisión de vámonos por una prueba T para dos poblaciones independientes con varianzas iguales. Y ya en este lugar hacemos el análisis entonces de la prueba T. Tomamos los valores, los llevamos a un software estadístico que nos va a arrojar nuevamente el estadístico de prueba y el valor P. Aquí vamos a hacer el análisis con ambos. ¿Qué nos dio? Nos dio que para dos colas, recuerden, porque así era nuestro ejercicio, así era como estaba planteado, para dos colas, nos dio que el valor crítico era 2.02. Aquí está, la zona que divide, el valor que divide la zona de rechazo de la de no rechazo. Y resulta que el estadístico de prueba nos dio 0.13. Punto 13 está a la izquierda de ese 2.02. Es decir, que no se rechaza la hipótesis nula. Y si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que es igual invertir en Europa o en Asia. Miremos a ver si con el valor P nos da igual. El valor P nos dio 0.9 y este valor P de 0.9 quiere decir que es una zona más grande, miren, es una zona más grande porque esto es un área bajo la curva, es un área más grande que el alfa medios, porque el alfa medios es 0.025. Entonces, cuando el valor P es mayor al alfa, en este caso mayor al alfa medios, no se rechaza la hipótesis nula. Por un lado o por el otro, sacamos la misma conclusión. Ustedes pueden hacerlo con cualquiera de los dos. Lo importante es que lleguen a la conclusión apropiada. En este caso, ¿qué le podemos decir a los inversionistas? Que pueden invertir en Europa o en Asia de manera indiferente con un nivel de confianza del 95%. Nos vemos en clase para que hagamos muchos más ejercicios que nos permitan practicar y empezar a determinar qué estadístico de prueba debemos utilizar con los conceptos analizados y qué decisión es la mejor para tomar según todo esto que acabamos de ver. Nos vemos.